La doctora Wendy Rodríguez, nuestra conferencista que continuará, hablará sobre diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica en la infancia. Hola a todos, un privilegio poder compartir con ustedes en esta jornada tan importante, agradeciendo al comité organizador de ADIT por esta gentil invitación a compartir con ustedes el tema de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica, específicamente hablando sobre el diagnóstico precoz. Conociendo que la enfermedad renal crónica constituye uno de los principales problemas que afecta a la humanidad hoy en día en temas de salud pública y que afecta entre el 6 al 12% de la población mundial, constituyendo ya una causa muy importante de mortalidad en el mundo industrializado. En etapa pediátrica tenemos datos epidemiológicos que son limitados, sin embargo se estiman incidencias entre 15 a 74.7 casos por millón en la población pediátrica, con una alta morbilidad y una alta mortalidad, sobre todo en países en vía de desarrollo. Sabiendo que la mayoría de los pacientes se encuentran en etapas poco avanzadas de la enfermedad, donde podemos implementar medidas que nos ayuden a enlentecer su progresión, a cambiar su curso y a mejorar su calidad de vida. La Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica reporta incidencias que oscilan entre 5.5 a 9 por cada millón de niños y una prevalencia entre 23 a 65 pacientes por millón en la población menor de 15 años, cosa que puede ser parecido a nuestra realidad. Sin embargo, nosotros no tenemos estadísticas oficiales que nos indiquen en qué punto estamos específicamente en nuestro país. Sin embargo, si revisamos los datos de los pacientes que se encuentran en los centros donde se reciben pacientes con enfermedad renal crónica, pues podemos ver que el 60% de los pacientes con enfermedad renal crónica diagnosticados se encuentran recibiendo una terapia de reemplazo renal tipo diálisis y que el 40% se encuentra en una etapa de prediálisis recibiendo un tratamiento, como llamamos, conservador, que se enfoca en mejorar sus condiciones, ya sean nutricionales o sus condiciones metabólicas que garanticen una mejor calidad de vida y una entrada en mejores condiciones a una terapia de reemplazo renal sustitutivo más programada y mejor tolerable por el paciente. Cabe destacar el gran número de pacientes que se reciben cada año con la tendencia al incremento durante los últimos años, sobre todo durante el 2019-2020, donde se duplicaron los casos recibidos durante el año, y en el año actual pues llevamos prácticamente el mismo curso. En cuanto a su etiología, se comporta parecido a lo que es la población general pediátrica, donde las neuropatías obstructivas representan la mayoría de los casos. O en nuestro país, en nuestro centro, pues 34% de los pacientes presentan una enfermedad, una neuropatía obstructiva como causante de la enfermedad renal crónica terminal. Y quería comentarle, o mejor dicho, señalar la gran cantidad de pacientes que recibimos con una etiología desconocida de la enfermedad renal crónica, indicándonos que básicamente son pacientes que son recibidos en etapas avanzadas, donde se nos limita también a hacer un diagnóstico etiológico certero. Si vemos la definición, por definición, la enfermedad renal crónica, pues identifica daños, o sea, que se presentan durante 3 meses o más, pero descritos con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular, ya sea por alteraciones patológicas o histopatológicas o ecográficas por imagen, o por la presencia de algún marcador de daño renal, específicamente microalbuminuria o proteinuria. Fíjese que esas alteraciones pueden presentarse con o sin alteraciones de la tasa de filtración glomerular, definiéndonos específicamente los estadios tempranos de la enfermedad. También el paciente que recibimos con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal y que ésta se mantiene durante 3 meses o más, entonces también obviamente son indicativos de enfermedad renal crónica, sin embargo, en estadio más avanzado.
Por eso, las guías CADIGO 2012 han tratado de identificar o estratificar la enfermedad renal crónica, clasificándola no solo por la tasa de filtración glomerular, sino por la presencia de proteinuria o microalbuminuria, identificándonos esto según el grado de proteinuria y la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular, pues nos indica el riesgo propiamente de progresar a estadios terminales esa misma enfermedad renal crónica. Fíjense cómo estadios tempranos pueden encontrarse con leves cambios sobre la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, el grado de microalbuminuria o proteinuria nos puede estar indicando una importancia mayor sobre esa función renal que amerita posiblemente un control oportuno. Cabe destacar que en niños menores de 2 años esta clasificación es limitada, o sea, no podemos implementarla, ya que la tasa de filtración glomerular en el niño hasta los 2 años es muy variable, cambia con la edad, y que a medida que cambia en la edad, pues va alcanzando ya después de los 2 años una tasa de filtración glomerular parecida más a la presente en la infancia o en la edad adulta. En menores de esos 2 años, más adecuado hablar de disminución moderada de la tasa de filtración glomerular cuando existen menos de 1 o 2 desviaciones estándar, una disminución grave cuando la desviación estándar se encuentra por debajo de 2 para la edad. O sea que es como más certero hablar de esta manera de lo que es la enfermedad renal crónica, ya sea moderada o grave, en ese grupo de pacientes. Recordando la variación en la tasa de filtración glomerular en estos niños desde la edad neonatal, importantizando aquí los pacientes pretérminos, hasta los 2 primeros años de vida, donde va poco a poco acercándose a lo normal en cuanto a la edad de la infancia, adolescencia o edad adulta. Asimismo, debemos recordar que como existen pocos datos de enfermedad renal crónica en esta edad, pues podemos, o sea, en esos estadios, debemos identificarla más bien por los leves cambios en la tasa de filtración glomerular en el primer estadio, por ejemplo, asociada a un marcador, y ya sea microalbuminuria o proteinuria, es una de las cosas más que más podemos evidenciar en esos momentos, porque carecemos de marcadores más comprometedores, ¿verdad? Entonces, en esa etapa, pues, lo que más vamos a encontrar es microalbuminuria o proteinuria en ese paciente que tiene una condición de riesgo para la enfermedad renal. Y posteriormente es que van a aparecer en los demás estadios, pues las alteraciones, ya sea del metabolismo del fósforo, que al principio pueden ser leves, más adelante pues van a aparecer las manifestaciones más propias de la alteración óseo-mineral, que incluyen ese déficit pondoestatural, las alteraciones electrolíticas y ácido base propias de ella, incluyendo la importante presencia de anemia en esos pacientes ya después del estadio 2 a 3 de la enfermedad. Entonces, donde aparecen las mayores manifestaciones propias de la enfermedad renal crónica son estadios avanzados. Poco a poco va apareciendo lo que es la enfermedad cardiovascular, las complicaciones cardiovasculares propias de un paciente con enfermedad renal crónica terminal, en la cual ya se acerca de necesitar una terapia de reemplazo renal. En fin, con el objetivo de nosotros poder identificar tempranamente estos pacientes, debemos enfocarnos a esa población en riesgo, a esa población susceptible. Y me refiero de primera intención a los pacientes con bajo peso al nacer o prematuros que tienen un riesgo elevado en relación a la población o a niños nacidos a término. A estos pacientes que han presentado una injuria renal aguda en algún momento,
pacientes hipertensos con diabetes o un niño aparentemente sano que tenga una historia familiar importante de enfermedad renal crónica. Es una población importante a tomar en cuenta, a investigar. También es importante tener en cuenta los pacientes con infecciones de vías urinarias febriles, a veces siendo este un signo cardinal de enfermedad renal, o sea, o de una alteración renal obstructiva que amerite una corrección, un control. El uso de medicamentos nefrotóxicos, las enfermedades autoinmunes tan conocidas como causantes de enfermedad renal, los pacientes con cardiopatía congénita en nuestro medio y los pacientes, por ejemplo, con anemia drepanocítica, son poblaciones en riesgo muy importantes de investigar. Los factores de progresión son propiamente estos datos de lo que es proteinuria, que se presenta de manera persistente, la hipertensión arterial no controlada, cualquier enfermedad de las mencionadas anteriormente no controlada, y sobre todo el retraso en el tratamiento oportuno de la enfermedad renal crónica es un factor determinante para la progresión de esta entidad. Podemos evidenciar factores que son comunes a la enfermedad, en la enfermedad renal crónica, comunes como causantes de progresión del daño, lo que es la pérdida de la masa nefronal, la hipertensión arterial y la proteinuria, pues pueden encontrarse presentes, sea cual sea la etiología de la enfermedad renal crónica y en diferentes grados. En el caso de la pérdida de la masa nefronal, que es algo que puede estar presente, pero específicamente podemos verlo en pacientes que tengan una nefrectomía por cualquier causa, pero también en esa pérdida de masa nefronal congénita quiero hacer especial hincapié en los pacientes prematuros o bajo peso al nacer, que sobre todo ellos que han pasado por un estadio de estrés durante la etapa neonatal, son pacientes susceptibles a desarrollar enfermedad renal crónica en otra etapa de su vida, asociada a factores de riesgo que se desarrollan por ese mecanismo de compensación que debe haber, que favorece la presencia de hipertensión arterial y proteinuria. Estos pacientes se han estudiado en esta última revisión, por ejemplo, de LIC y colaboradores, que revisaron evidencia acumulada sobre lo que es los pacientes prematuros y el riesgo posterior a desarrollar enfermedad renal. Revisaron millones de pacientes en metaanálisis, los cuales vieron que el bajo peso al nacer se relacionó con un 70% más alto de presentar enfermedad renal crónica y un 60% mayor de enfermedad renal crónica estadio 5 comparado con los pacientes nacidos a término. Esa enfermedad renal crónica desarrollada en cualquier etapa de su vida, incluyendo la edad adulta, fue relacionada a menor edad gestacional, al nacer mayor el riesgo de progresión. Los pacientes que tenían edad gestacional por debajo de las 28 semanas, pues triplicaron el riesgo en relación a la población de pacientes que habían sido nacidos a término. Eso nos demuestra la necesidad de obedecer un screening o un seguimiento de esos pacientes que incluya la identificación temprana de hipertensión y albuminuria como factor cardinal de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal. En toda etapa de su vida, lo que es la evaluación de esos factores, pues pudiesen cambiar el curso de su progresión. Asimismo, la presencia de hipertensión arterial es determinante y es un factor de progresión muy estudiado sobre la enfermedad renal crónica, que es también muy importante evidenciar a tiempo. En el caso de hipertensión arterial, la hipertensión arterial, pues se han estudiado las presiones arteriales que realmente nos pueden proteger del daño de la progresión de la enfermedad renal crónica. Asimismo, las guías KDIGO recomiendan el mantenimiento de una presión arterial por debajo del 90 percentil para la edad, sexo y talla de los pacientes pediátricos, y en pacientes con
con hipertensión arterial y proteinuria, pues recomiendan lo que es el manejo de la presión arterial con el objetivo de mantener percentiles entre el 50 y el 90 percentil para la edad, para lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial y al mismo tiempo mantener los niveles de proteinuria cerca de lo normal. Asimismo, recomiendan o sugieren el tratamiento de la hipertensión arterial a base de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina con el objetivo de mantener niveles de presión arterial y a la misma vez de proteinuria controlados. Demostrado que mejor control de la presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica, menor es su progresión a 5 años. Por ejemplo, en esta revisión de Joseph Lin y colaboradores, en ellos pues se demuestra lo que es el comportamiento de la enfermedad renal crónica más estable en niños que presentan presiones arteriales entre el 75 90 percentil o por debajo del 50 percentil para la edad respectivamente, pues bien reconocido lo que es la necesidad de ese control en pacientes con enfermedad renal, ya sea glomerular o no glomerular. La proteinuria es un marcador cardinal de riesgo de enfermedad renal crónica y muy importante su control temprano. Señalando pues que a pesar de que el marcador más conocido es la proteinuria, pues esto desencadena una serie de mediadores inflamatorios que provocan mayor lesión. Las proteinuria, pues sabemos que va a provocar un engrosamiento de la membrana basal, la pérdida de la selectividad y a la misma vez va a provocar el paso de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias que van a provocar daño de la célula endotelial y progresiva atrofia y posterior lesión inflamatoria intersticial, provocando apoptosis y disminución de la función tubular progresiva. Como datos cardinales del daño histológico, pues esto es sumamente importante, su control para evitar esa progresión. Es muy importante medir la proteinuria. Una primera, como primer estudio importante sobre esto es el examen de orina. Sin embargo, hay exámenes, hay veces que en el examen de orina nosotros no encontramos proteinuria. En este caso es necesario evidenciar la presencia de microalbuminuria, que muchas veces no es legible en un examen de orina regular. Entonces, una presencia de microalbuminuria, ya sea realizada en una muestra de orina casual o en una muestra de orina de 24 horas, entre 30 a 300 miligramos, nos está indicando la necesidad de control de ese factor. Y un factor que puede ir progresando hasta desencadenar o hasta evidenciar proteinuria en una muestra de orina, ya sea de 24 horas, donde podemos ver que si se encuentra por encima de 150 miligramos, ya estamos hablando de proteinuria, o en un índice proteína creatinina, ya en una muestra aislada en pacientes que no son continentes, eso es muy importante. Podemos realizar un índice proteína creatinina en el cual podemos ver en unos niveles de 200 miligramos por gramo como positivos, o sea, necesarios de control, o lo que es lo mismo, 0.2 miligramos por miligramos de creatinina. Eso es sumamente importante y es clave en el tratamiento también. Para determinar la presencia de enfermedad renal crónica es importante determinar si existe y determinar el grado también. Y existen diferentes biomarcadores que ustedes conocen que son de utilidad. En el caso de los biomarcadores que utilizamos endógenos para identificar estadios tempranos, debemos saber que debe ser fácil de medir, que deben ser sensibles para identificar estadios de enfermedad renal, deben ser no invasivos y deben ser útiles para desarrollar terapias que sean eficaces para
para frenar la enfermedad o para tratar la enfermedad. Existen limitaciones en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica en el uso de estos biomarcadores. Por ejemplo, pueden haber cambios significativos a nivel glomerular y túbulo intersticial que pueden aparecer antes de la proteinuria, o sea, que muchas veces esos datos de lesión están ahí antes de la proteinuria, por eso es necesario realizar microalbuminuria. La disminución de los niveles de creatinina sérica y proteinuria pueden ser considerados tardíos, porque hay que tener en cuenta lo que es la hiperfiltración y la reserva funcional renal que determinan una baja sensibilidad de esos biomarcadores en estadio temprano de manera tradicional. Los niveles de creatinina pueden verse incluso afectados según la masa muscular, el estado de hidratación y la dieta. Eso es fundamental conocer y analizar de manera individual en este grupo de pacientes. Asimismo, es importante tener en cuenta la aplicación de ecuaciones específicas que nos ayuden a estratificar el daño, nos hacen este recurso mucho más útil, el recurso de la creatinina nos lo hace mucho más útil, pues mucho más sensible más bien. Pues diferentes grupos han tratado de utilizar diferentes ecuaciones, sin embargo, la única que ha podido ser estandarizada de acuerdo a los niveles de creatinina sérico, ya por lo que es la estandarización de la forma de realizar la creatinina en las diferentes poblaciones, pues se ha podido estandarizar el método de Schwartz, en el cual a partir del 2009 utiliza una sola constante para todas las edades, 0.413 por la talla entre la creatinina sérica, una forma simple y que nos ayuda a individualizar los niveles de creatinina de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Conocer el uso de las citatinas T como una de las más sensibles para identificar tempranamente, sobre todo en el estadio temprano, la enfermedad renal crónica. Sin embargo, poco accesible y muchas de estas ecuaciones pues todavía no están estandarizadas en las diferentes poblaciones. Sin embargo, se están haciendo múltiples revisiones frecuentemente y nosotros tenemos diferentes grupos, por ejemplo, Schwartz también tiene una forma de lo que es individualizar los niveles de creatinina de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Y otras revisiones pues han utilizado lo que es la creatinina sérica junto a la cistatina C, que varían en relación a la talla, al nivel de nitrógeno ureico, por ejemplo, en el caso de Schwartz 2012. Pues en las diferentes poblaciones pues es importante pues identificar la forma o el método de realización de la creatinina y estas condiciones particulares del paciente para poder individualizar adecuadamente la tasa de filtración glomerular, identificar su estadiaje. Conocer que existen nuevos biomarcadores que son mucho más prometedores todavía sobre lo que es la evidencia del daño renal. Marcadores que nos marcan propiamente, que nos identifican, ya sea una lesión tubular, una lesión túbulo intersticial o una lesión glomerular, ampliamente estudiados actualmente, pues uno de los más reconocidos, el N-gal o la lipocalina asociada a la gelatinasa de los neutrófilos, la interleucina 18, por ejemplo, son marcadores pues muy estudiados, sobre todo en la edad adulta, pero ya existen revisiones pediátricas que nos avalan su uso. En el caso del MMP9, muy utilizado o muy estudiado en obesidad, como marcador de lesión tubular intersticial. Y lesión tubular, en el caso de lesión glomerular, por ejemplo, el uso del MPC1, que es muy estudiado en obesidad, en diabetes, hipertensión arterial. Revisiones hechas a nivel pediátrico, pues hay
Hay múltiples que se pueden mencionar y que pueden irnos mostrando lo importante que van a ser en el caso de que ya se puedan estandarizar. Existen múltiples estudios de cohorte, caso control y ensayos clínicos que incluyen población pediátrica. En esta revisión, pues, se vieron la utilidad, o sea, o demostró la utilidad en, en diferentes estudios de cohorte que se realizaron, pues, de algunos en específico. Por ejemplo, podemos mencionar la implementación del Enegal en pacientes pediátricos que han sido marcadores para lo que es la demostración de la disminución de la tasa de filtración glomerular en un periodo de 1 año y evolución de enfermedad renal crónica en 2 años, o sea, en los pacientes que presentan este marcador presente, o sea, que presentan elevados datos de Enegal. Asimismo, en pacientes en estudios de cohorte más grandes, se puede ver evidenciado la disminución de la tasa de filtración glomerular en un periodo de 3 años, en el 70% de pacientes que presentan niveles de Enegal elevados. En cuanto a la interleucina 18, también evidenciada en pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos a quimioterapia y nefrectomía, se evidenció la disminución de la tasa de filtración glomerular en un periodo de 4.6 años luego de haber sido sometido a estos procesos. Asimismo, se ha visto útil en la predicción de la disminución de la función del injerto después del trasplante durante el primer año. La molécula KIM-1 también como un marcador de severidad en el síndrome nefrótico córtico resistente. Asimismo, también elevado en la diabetes, incluso antes del paciente presentar proteinuria. Hay otros biomarcadores mencionados que también prometen ser muy útiles en el futuro. Ya se ha estudiado en glomerulopatías y uropatías obstructivas, y el SUPAR, que es uno de los últimos o de los más recientemente estudiados en el caso de las glomerulopatías, también favoreciendo, o mejor dicho, siendo útil en lo que es el monitoreo del tratamiento de las glomerulopatías. Estos nuevos biomarcadores demuestran ser apropiados en la identificación de etapas tempranas previo a una lesión irreversible o de pérdida de nefronas significativas. Es posible la necesidad de incorporar un panel de varios biomarcadores para el estudio de la enfermedad renal crónica en un mismo paciente, y se requieren estudios adicionales prospectivos longitudinales que relacionen estos nuevos biomarcadores con la progresión de la enfermedad, sabiendo o reconociendo que tienen el potencial de revolucionar la toma de decisiones clínicas en estadios más tempranos. El enfoque de evaluación clínica integral de los pacientes con factores de riesgo asociados es muy significativo para lo que es tratar tempranamente de frenar el daño. El uso de una ecuación estándar en la función de la función renal que identifique el estadio en particular en que se encuentra el paciente de manera individualizada es sumamente importante. No solamente valorar a sí mismo los niveles de creatinina, sino utilizar una ecuación que nos ayude a identificar el estadiaje. La valoración de una tira reactiva, o sea, del examen de orina de primera intención, pero identificar adecuadamente el rango de microalbuminuria o proteinuria en este grupo de pacientes. Estudiar las posibles manifestaciones hematológicas, osteominerales, metabólicas y cardiovasculares, pues se hace fundamental también en el tratamiento. El enfoque terapéutico debe ir dirigido a identificar y controlar los factores de riesgo de progresión, asimismo como tratar integralmente las manifestaciones cardiovasculares, sociominerales y sistémicas, y preparar para una terapia de reemplazo renal de manera programada y oportuna al paciente también se hace fundamental en esos estadios más tempranos. En conclusión,
el enfoque de atención a estos pacientes con alguna condición de riesgo de enfermedad renal crónica, pues es lo que nos va a ayudar más bien a identificar tempranamente la enfermedad. La evolución a estadios avanzados dependerá del control oportuno de los factores de riesgo de progresión. La presencia de microalbuminuria y proteinuria preceden casi siempre la disminución de la función renal, eso es muy importante tenerla presente, y que la realización de biomarcadores debe acompañarse de una ecuación estandarizada que valore la etapa en específico de la enfermedad. Muchas gracias.